Sobre lo que hace 11 años fue cenizas y desgracia para los comerciantes, aquí, en el Mercado La Pampa, se reconstruyeron nuevas casetas con los mismos errores y el mismo material inadecuado. El 15 de julio de 2009 ardieron 100 casetas en el Mercado La Pampa. El incendio fue voraz. Las llamas alcanzaron más de 10 metros de altura y arrasaron con todo a su paso. Ardió más de un manzano. Se perdió toda la mercadería. Muebles, zapatos y abarrotes quedaron calcinados. Según el dirigente de la Asociación de Comerciantes de La Pampa, Edwin Romero, las pérdidas superaron los $2,000 por cada comerciante. Se está quemando toditito ahorita. Luego de más de una década, esta amarga experiencia parece no haber dejado ninguna lección. En La Pampa se elevaron casetas de hasta 7 metros de altura, con calaminas y planchas metálicas, que son materiales conductores de electricidad, lo que aumenta el peligro de incendios. Es de que esas estructuras metálicas en tiempos de lluvia, ante un cortocircuito pueden suceder dos cosas. De que ese cortocircuito, a través del metal, que es un conductor, digamos, muy alto de electricidad, pueda electrocutar a la gente que vaya a tocar esas estructuras. Y el segundo elemento complementario es que ese riesgo de cortocircuito podría generar incendios con características mucho más graves de las que pasó aproximadamente el año 2008, si mal no recuerdo, en la zona de La Pampa, en la parte sur, donde vendían antes muebles y la carpintería. Una mala conexión es un factor de riesgo que puede generar un incidente. Por la idiosincrasia que tenemos las personas, la sociedad, no tomamos muy en cuenta estos aspectos de riesgo. Entonces lo hacemos cuando presenta un incidente. Actualmente, más de 10.000 casetas fueron construidas con estas características altamente peligrosas. Los comerciantes vulneraron la Ley Municipal 0048/2014 del capítulo 5, inciso 5 del procedimiento, donde señala: los emplazamientos de los sitios municipales en los mercados no deberán sufrir modificación. En caso de ser justificadas, deberán contar con autorización de la Unidad de Planificación del Gobierno Municipal de Cochabamba. Estos planos que fueron aprobados fueron adulterados prácticamente en lo que significa la altura que hubo, que era, por decirles, a 5,50, aparecieron con 6,50, 7 metros, que automáticamente esos planos fueron rechazados y prácticamente se anuló los planos. Especificándose en el inciso 6 del mismo artículo, para trabajos menores, refacciones y o mantenimientos de sitios municipales, se requerirá la autorización respectiva de la Dirección de Intendencia Municipal, previo informe del Departamento de Mercados y Sitios. Su incumplimiento será sancionado con la imposición de multa y demolición. Dentro de la norma de la 048 hay un vacío prácticamente en lo que se refiere a alturas, ¿no es cierto? Pero lógicamente tiene que ser aprobado ese plano para que esa modificación pueda ser válida, esa construcción pueda ser válida. Al no tener una ley que especifique el tipo de altura, justamente es una de las razones por las cuales los comerciantes han llegado a hacer prácticamente lo que han querido en lo que respecta a las alturas. En La Pampa hay más de 10.000 casetas ilegales. Los materiales son inadecuados e inseguros, según explican técnicos y bomberos. Y el panorama se complica, porque encima se han consolidado conexiones eléctricas peligrosas, verdaderas marañas aéreas que se convierten en una bomba de tiempo.
Con la época de calor, estas conexiones podrían sufrir un recalentamiento que generaría un cortocircuito al hacer contacto con las láminas metálicas. Porque más o menos en verano en Cochabamba vamos a llegar a una temperatura de unos 34 grados en ese sector. Esto aumentado por la transmisión de calor, de temperatura del metal, esto va a llegar a más o menos unos 42 grados. Y eso no garantiza que el contacto entre el metal y los cables pueda generar esos cortocircuitos. Así son las conexiones eléctricas en varios puntos de La Pampa y según la norma general boliviana 777 se debe cuidar que no exista contacto de cables con elementos cortantes y metálicos. Los cables deben estar entubados en un material aislante y conectados a medidores. Los cables van a sufrir desgastes, más si están próximos a elementos metálicos o a materiales inflamables. Deberían, aparte de la aislación con la que normalmente se provee, digamos, un cable, debería preverse que estos lugares públicos tener mayor recubrimiento contra el mismo desgaste, ¿no? Por un lado que sean cables enchaquetados e incluso que tengan conductores, digamos, ¿no? Tubos, otros elementos protectores que eviten que el desgaste de este cable provoque un incidente o un accidente. El gerente de ELFEC, Ramiro Iriarte, admite que hay conexiones riesgosas en La Pampa, pero paradójicamente esta institución no hace inspecciones en este centro de abasto. Su máximo ejecutivo sostiene que su responsabilidad acabaría en los medidores y no tendrían competencia sobre las conexiones improvisadas que realizan los mismos comerciantes. En varios mercados existen situaciones de riesgo, ¿no? que se ha advertido, hemos hecho diferentes notas, también hemos hecho reuniones con los diferentes mercados. La forma que tenga la caseta no interviene ELFEC, digamos, ¿no? Nosotros vemos básicamente hasta el medidor y bueno, y que después del medidor hay una seguridad básica, digamos, ¿no? Que no esté, no sé, cables expuestos y demás. Una vez que energizamos, normalmente ya no volvemos a realizar una inspección en cierto tiempo, entonces puede haber una degradación de las condiciones de los mercados. Por un riesgo inminente, ELFEC ha tenido que intervenir y cortar el suministro de algunas casetas. ELFEC en ninguna circunstancia, ni en ningún domicilio, ninguna empresa tiene la capacidad de ingresar a las instalaciones internas, no es responsable de la instalación interna, esto va generalmente por parte del usuario, ¿no? Ahora, obviamente en un mercado hay diferentes actores, es un tema más complejo, digamos, que en un domicilio. En un domicilio, como particular, digamos, cada uno es responsable de lo que está instalando, enchufando. Muchas veces por eso cuando uno se lleva un equipo desconocido, puede ocurrir un accidente, digamos, pero eso es algo que escapa del control de la empresa. El gerente de ELFEC afirma que solo deben verificar medidores, pero esta afirmación contradice la norma técnica de diseño y construcción de acometidas eléctricas en baja tensión, que establece que los espacios públicos son de concesión de ELFEC. La misma norma, en su artículo 4, establece: el inspector es responsable de verificar que el trabajo realizado por el electricista cumpla la presente normativa. El responsable de inspecciones e instalaciones y responsables de oficina son responsables por supervisar el trabajo de los inspectores e instaladores. Los jefes de los sistemas comerciales son responsables de supervisar el trabajo de sus dependientes y de instruir el correcto cumplimiento de la presente norma. Es más, el director de la Unidad de Alumbrado Público de la Alcaldía de Cercado asegura que ELFEC tiene corresponsabilidad en el control de que dichas instalaciones cumplan medidas de seguridad. Ellos ya deberían ver, antes de instalar el medidor, las condiciones que no tengan ninguna dificultad. O sea, hay corresponsabilidad, pero no del todo, ¿no? En realidad, los de la cancha, todos ellos deberían tener un electricista competente, los cuales indirectamente el FEC autorizaba. Ni ELFEC ni Alumbrado Público intervienen en La Pampa y para terminar de complicar el panorama, existe un tercer riesgo. Arquitectos entendidos en el tema afirman que las estructuras de las casetas son sumamente frágiles, tanto que podrían desplomarse con un fuerte ventarrón.
la intensidad de los vientos que van a comenzar a bajar del norte de la ciudad, pero fundamentalmente del sector de la dirección sud-este. ¿Ya? Es decir, del sur van a subir hacia el norte en el sentido casi diagonal. Y esto obviamente va a pasar el examen estos meses de agosto y probablemente septiembre. El panorama es complejo. El FEC y la alcaldía, que son las instituciones llamadas por ley a poner orden, no lo hacen, ya que los comerciantes son una especie de sector intocable, poderoso y aparentemente incuestionable. Es más, autoridades y exautoridades de la alcaldía admiten no tener los medios ni la fuerza para intervenir en este sector. El anterior intendente no tuvo, digamos, el seguimiento respectivo o la fuerza necesaria, porque empezaron con una caseta, 2 casetas, como se puede empezar cualquier proyecto. Entonces, al no haber prácticamente ninguna observación o prácticamente una prohibición de estas construcciones, nunca se clausuraron prácticamente, ni se tuvieron tampoco ningún otro modo de presión para que esto no continúe, y empezó a cundir prácticamente y hacer lo que ellos quieren. Y como vemos, alrededor de 12.000 a 15.000 casetas actualmente se encuentran dentro de los 4 mercados. No ha habido el material necesario, los medios para los de la Intendencia para poder verificar esto. Antes del proceso de las mesas de trabajo, los comerciantes tenían la instrucción entre ellos de no permitir ninguna inspección, de no permitirnos entrar a sus casetas. O sea, nos cerraron todos los caminos para poder hacer algunas verificaciones. Los comerciantes dentro de los mercados prácticamente podría decir que son autónomos. Si bien la ley 048 indica que todos sabemos, ¿no?, que los mercados son propiedad del municipio, los comerciantes dentro de del poder, podríamos decir, que tienen, ellos deciden todo y ellos hacen lo que quieren. Las autoridades no intervienen, los técnicos y los bomberos lanzan alertas, pero no se ejecutan las recomendaciones, y los protagonistas, los comerciantes adjudicatarios, se resisten a cualquier cambio, pese al peligro al que están expuestos. Todas las casetas que están dentro del mercado de La Pampa, ninguna se va a clausurar. No, pues indudablemente no se olvide que nosotros somos gente de escasos recursos y se han elevado las casetas, ha sido con créditos bancarios, ¿no? Entonces no, claro, es que no podemos aceptar bajo ningún punto de vista esa situación, porque va a ser un caos. Imagínense a estas alturas cómo estamos todos los bolivianos. No tenemos plata, no tenemos comida, no tenemos nada, no. Eso es una, ¿cómo le digo? Es una mala información. Yo le garantizo, le digo así de claro, que no va a haber nada de ese tipo de situación. Así las cosas. La Pampa se debate entre 3 peligros contundentes que han sido constatados por técnicos, bomberos, autoridades y por los mismos gremialistas. 1. Los conductores de electricidad. 2. Las elevaciones ilegales, las conexiones peligrosas. Y 3. La fragilidad del material de sus casetas, que podrían caer ante un fuerte ventarrón. El riesgo de un incendio es inminente y en caso de producirse sería devastador, porque los 4 hidrantes de La Pampa no funcionan, según constataron efectivos de la unidad de bomberos.